Continuamos con el conversatorio, damos paso a la doctora Saraí García para que nos compartan las experiencias y continuando en este diálogo. Muchas gracias, Adrián. Y primeramente me gustaría agradecer a los organizadores de este congreso y a todas las personas presentes por la invitación. Es un honor poder estar en Bolivia, es la primera vez que estoy aquí. En la universidad tuve 2 compañeras de casa bolivianas, a las cuales quiero hasta la fecha mucho, tenemos una amistad muy especial y yo sabía que me iba a gustar Bolivia el día que lo visitara, entonces estoy más que contenta y de poder compartir un poco de lo que está sucediendo en México. Quizá lo que escuchen sea diferente a lo que han escuchado antes, porque esta es una perspectiva del resultado del trabajo que estamos haciendo junto con el gobierno y las autoridades que operan directamente el sistema de justicia para adolescentes en México. Tengo por ahí unos folletitos que les van a repartir. Es un folleto muy general de qué es lo que hacemos, que me gustaría adentrar en un momento qué es lo que hacemos en México para poder comprender de dónde viene el tema que les platicaré el día de hoy, pero hacia dónde se está moviendo la balanza en México. Pero antes de empezar me gustaría mencionar dos que tres cosas. Una de ellas es, generalmente soy un poco controversial en espacios así, porque aunque vivo en la Ciudad de México, soy chihuahuense, norteña, y somos muy directos y honestos. Pero les prometo que me comportaré lo mejor que pueda. Eso es lo primero. Y lo segundo es, yo sé que este es un congreso que se llama Justicia Restaurativa y Sistema Penal para Adolescentes. En México, bueno, yo creo que en Latinoamérica nos encantan las etiquetas. Puede cambiar un gobierno, siguen los mismos departamentos, mismos ministerios y le ponemos una nueva etiqueta, ¿no? O sea, las mismas personas. Pero en materia de justicia para adolescentes, yo he visto, al menos en México, que la etiqueta importa. Por ejemplo, hay una diferencia de decir adolescentes infractores a decir adolescentes en conflicto con la ley, que es el lenguaje que utilizamos ahorita en nuestra ley nacional en México. ¿Cuál es la diferencia principal de un adolescente infractor a un adolescente en conflicto con la ley? Y eso es un tema que hoy voy a hablar principalmente, y es la presunción de inocencia. Me sorprende que en las actividades que he estado presente en este congreso no he escuchado esta frase de presunción de inocencia. Y no tenemos que olvidar, o bueno, no conozco muy bien el sistema en Bolivia, pero al menos en Norteamérica tenemos sistemas discriminatorios. Estados Unidos tiene un problema de discriminación en su sistema de justicia que tiene que ver con la raza. El sistema está prioritariamente lleno de personas afroamericanas. En México tenemos un sistema discriminatorio que tiene que ver más con la clase social. Nuestro sistema juvenil está lleno de adolescentes con un trasfondo de pobreza, incluso pobreza extrema. Y entonces eso nos tiene que llevar a una pregunta: ¿las otras razas y las otras clases no cometen delitos? Por supuesto que sí. Es irreal también que todos los adolescentes que entran al sistema, todos sean culpables. La presunción de inocencia y hablar de la excepcionalidad del internamiento y el internamiento preventivo es lo que nos enfocamos prioritariamente en Justicia Juvenil Internacional México, JJI México, para hacerlo más fácil y más rápido en el discurso. Bien, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Atilio en resaltar que el internamiento no es la respuesta a lo que necesita la población de adolescentes que llega a tener un conflicto con la ley. Y yo veo las consecuencias del tutelarismo en México, que no nada más las pagamos en cifras y en estadística, no de la estadística que miente, pero la estadística que podemos ver que hay detrás de ella. No nada más fue en números, pero hasta la fecha estamos pagando las consecuencias del tutelarismo con un neotutelarismo, que quiere decir que es un sistema garantista disfrazado. Yo he tenido la oportunidad, JJI México hemos tenido la oportunidad de dar cursos de especialización a los operadores del sistema de justicia juvenil en México, y lo más difícil de capacitarles no es en cuestiones técnicas procesales, porque el proceso en adolescentes es sencillo en México,
pero es este cambio de paradigma y de no caer en un neotutelarismo. Y lo vemos perfectamente plasmado en las medidas cautelares, que es de lo que me voy a enfocar el día de hoy. Entonces nosotros traemos esta visión a los superiores del sistema, que es la visión de mi hijo, mi hija, donde nosotros le decimos: usted debería de desear un sistema de justicia para adolescentes que trate a los adolescentes como usted le gustaría que tratara a sus hijos. Obvio, la respuesta principal es: mis hijos nunca van a estar en el sistema de justicia. Y probablemente eso lo crean, y solo he tenido una persona que fue un custodio que en una capacitación me dijo: pues si el sistema lo va a tratar mal, es culpa de mi hijo por meterse en problemas. De todas las capacitaciones que hemos dado en el país. Pero esa es la visión que queremos traer. Debemos de tener esta visión del principio de mi hijo, si queremos realmente implementar políticas públicas, que sí las hay, a pesar de lo que hayan escuchado, que sí hay políticas públicas en México que ahorita se están empujando y que ahorita se están implementando, que ha traído una mejora al sistema de justicia para adolescentes. No tenemos un sistema perfecto, es totalmente perfectible, pero es un sistema muy nuevo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Voy a hablar un poquito de manera global, esto no es necesariamente México o no necesariamente Latinoamérica, pero para continuar con esta línea de nuevo paradigma, sabemos que a veces los centros de internamiento no tienen instalaciones adecuadas. Sabemos que los adolescentes y las adolescentes pueden ser víctimas de abusos, de maltratos, de corrupción y violaciones de derecho. Esto sucede hasta la fecha. Sabemos que alrededor de la mitad de los adolescentes privados de su libertad están esperando su juicio. Y sabemos que en estos centros hay poblaciones y comunidades marginalizadas. Algunos impactos negativos de la detención en adolescentes, y voy a dejar fuera los impactos negativos al proceso, pero también los hay. Tenemos el doble de índice del consumo de sustancias, tenemos el doble de índice de deserción escolar y tenemos el doble de índice de sufrir depresión o enfermedades mentales y hasta suicidio. Nosotros tenemos un instrumento que certifica los centros de internamiento, y cuando hablamos del tema de suicidio y queremos medir indicadores, nos dicen: pues aquí nunca se ha suicidado alguien. Y a lo mejor eso es cierto, pero ¿cuántos intentos tuviste? ¿O cuántos adolescentes identificaste que estaban ya teniendo ideas acerca de poder cometer el suicidio? ¿No? Son cosas distintas. Y pues tiene sus efectos en el proceso, que las voy a dejar muy de fuera porque son muy específicas en mi experiencia a México. Pero entonces, una detención excesiva va a hablar de reincidencia o de reinserción. Y es muy difícil medir la reincidencia, al menos en México, porque la ley no lo permite, ya que no genera estos antecedentes penales en los adolescentes. Que estoy de acuerdo con el espíritu detrás de esta norma, pero en cuestiones de política pública es muy difícil poder rastrear si el nuevo sistema está trayendo respuestas positivas en cuestiones de reincidencia durante los años de la adolescencia, no llegando a la vida adulta. Sabemos que una detención excesiva también rompe vínculos familiares, vínculos con la comunidad, y pues tenemos el efecto de escuela de delitos, que todos lo conocen muy bien. En el folleto van a ver que tenemos 4 iniciativas principales como organización civil con el gobierno de México. La primera, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es las famosas evaluaciones de riesgos procesales, porque hay otras evaluaciones de otros tipos de riesgos, que para mí, y gracias a la nueva ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México, es la piedra angular que garantiza la excepcionalidad del internamiento en nuestro país. Nuestra segunda estrategia, y atendemos aquí, aparte de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, es la brevedad del internamiento. La Convención dice que debe ser lo más breve apropiado posible, pero ¿qué es apropiado? Hay un vacío. En a qué consideramos lo más apropiado, que sea lo más corto posible para los adolescentes. Y en vista de no encontrar una respuesta específica, hicimos un estudio global de 119 países el año pasado, de hecho que tuvimos la oportunidad de presentarlo en Ginebra, en la Comisión de los Derechos, ante el Comité de los Derechos del Niño y el Comité en contra de la Tortura,
donde vimos las tendencias globales de lo que la norma en estos 119 países dice acerca de los tiempos en el internamiento preventivo, y encontramos cosas muy interesantes, desde países desarrollados que no tienen un límite estipulado en su normativa hasta, creo que Emiratos Árabes Unidos tiene el tiempo en su norma más corto registrado, creo que es de 14 días. No sabemos qué sucede en la realidad, esa es la segunda parte del estudio que estamos en este momento realizando, pero a menos en México, no sé aquí, hablar de hay que acortar el tiempo de la detención preventiva no es algo que sea de urgencia para el sistema. Nuestra ley marca un tiempo máximo de 5 meses, y cuando generalmente hablamos con los jueces para trabajar con ellos y si bueno, queremos eliminar estas demoras innecesarias, ellos dicen, bueno, pero no nos pasamos de los 5 meses. Y bueno, pero cada día cuenta. Y si fuera tu hijo o tu hija, sí te importaría si fueran 20 días, a que fueran 15, a que fueran 30. Nuestra tercera estrategia es, de hecho, justo la estamos terminando de pilotear en uno de los estados donde trabajamos, es un sistema apropiado para la supervisión de las medidas socioeducativas en libertad. No es relativo a un tratamiento o a ofrecer servicios a adolescentes, este es el servicio a los operadores del sistema para que generalmente, y es cierto, a todas las instancias para supervisar la libertad, tristemente, generalmente tienen pocos recursos, son pocas personas o tienen pues pocos recursos. Entonces, con lo poquito que a lo mejor vamos a encontrar, de qué manera podemos eficientizar este seguimiento, esta supervisión del cumplimiento de las medidas socioeducativas en México. Y por último, es que contamos con esta certificación de centros especializados para adolescentes, donde tenemos una serie de estándares que van enfocados a la operatividad del centro, al trato de los adolescentes, a la programación adecuada, para que ya estando en internamiento sabemos que es más difícil que tengan una real segunda oportunidad, pero al menos podemos garantizar que están más cerca de ella, teniendo un centro que opera en el total respeto a los derechos de los adolescentes. Voy a hablar entonces de esta primera parte de los filtros adecuados para la detención preventiva de adolescentes. Y sé que se va un poquito por la tangente del tema de justicia restaurativa, porque obvio, si ya tenemos una detención preventiva, pues ya no tenemos un mecanismo de desjudicialización. Y estoy muy de acuerdo con lo que se mencionaba el día de ayer, que cada uno de nosotros tenemos un concepto distinto de la justicia restaurativa. Y veo que para muchos la justicia restaurativa es un mecanismo de desjudicialización, que no me opongo a eso. Para otros es un elemento que se agrega a mecanismos judiciales, y para otros es una etapa dentro del proceso, al menos es lo que yo he podido identificar en México. Pero habiendo aclarado eso, sí, mi tema es para cuando tenemos un adolescente que ha sido vinculado a un proceso judicial y que se le ha asignado una detención preventiva en espera de la resolución jurídica. Aquí tenemos un marco normativo y no lo voy a leer palabra a palabra, pero la evaluación de riesgos procesales, o al menos la justificación para esto, la encontramos en los principios de la excepcionalidad del internamiento, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, nuestra Constitución en México es muy clara en decir que el internamiento es la última opción. Y si es la última opción, quiere decir que hubo opción A, B, C o D, que no fueron posibles aplicarlas para garantizar el proceso. Eso es realmente lo que quiere decir la excepcionalidad del internamiento. Incluso yo he escuchado conversaciones en el Comité de los Derechos del Niño que hablan de una no internación preventiva. Y yo creo que hacia allá podemos ir, no sé cuándo, pero en su momento adecuado podemos llegar a ese momento. Entonces, la decisión de detener a un adolescente en la espera de su juicio debe de ser objetiva, y lo puse así en grande y en amarillo. Generalmente en las capacitaciones yo les digo, ¿quién me puede explicar qué significa la objetividad? Y la pregunta más fácil es lo opuesto. ¿Quién me puede decir un concepto subjetivo?
por ejemplo, la belleza, ¿no? Si yo digo, esto es algo muy bello, pues para mí es bello, ¿no? Pero para alguien más es normal o no bello o feo. Y eso quiere decir la subjetividad. Entonces, en México, una de las herencias del sistema tutelarista es esta sobreprotección, donde queremos hacerle al adolescente un estudio psicológico para que nos diga si se va a sustraer de la justicia o no, y siendo un estudio psicológico, pues un psicólogo puede tener un punto de vista, el otro psicólogo puede tener otro, y así sucesivamente. Pero la norma, al menos en México, es clara que esta evaluación de riesgos procesales debe de ser objetiva. Esto quiere decir que cualquier instrumento que la autoridad esté utilizando para determinar si debe de haber, o no habían visto las demás, está bien, para determinar si debe haber una detención preventiva, es que no importa quién aplique el instrumento, el resultado debe de ser el mismo, porque eso garantiza que no fue una detención arbitraria, sino que fue objetiva. También tenemos ahí que debe ser transparente y que refleje los objetivos de las medidas cautelares. ¿Cuáles son estos objetivos de las medidas cautelares? Y aunque quizás son conceptos conocidos, esto forma parte de este cambio de paradigma. Una medida cautelar sirve para proteger el proceso. Lo voy a repetir. Una medida cautelar sirve para proteger el proceso. No sirve para cambiar al adolescente, no sirve para castigarlo, no sirve para repararle el daño a la víctima, no sirve para cumplir los deseos de la víctima, es para proteger el proceso. Estamos tratando con un presunto inocente, aun y cuando haya sido una detención en flagrancia, porque aún en flagrancia el adolescente tiene el derecho de que se le garantice por principio la presunción de inocencia. Entonces las medidas cautelares sirven para proteger el proceso. También las medidas cautelares deben de ser proporcionales, y ojo, la proporcionalidad, al menos en la norma ya mexicana, no es al hecho, sino es al riesgo procesal, porque lo que nos interesa es el proceso. Y tenemos por último la excepcionalidad, dejando el internamiento como la última opción. Agregué estos otros principios que nada más me gustaría mencionarlos rápidamente. Uno de los principios de la aplicación de las medidas cautelares es un sistema especializado, precisamente porque las medidas cautelares funcionan muy distinto en el sistema de adultos. Deben de ser medidas cautelares no onerosas, que los adolescentes puedan cumplir, decisiones individualizadas y obviamente privilegiar medidas en libertad. Y tenemos esta última, que de hecho este es un candado en la ley mexicana, y es cuando la conducta por la cual se le está acusando al adolescente no amerita un internamiento, entonces no se le debe dar un internamiento preventivo. Tristemente, aunque está en nuestra norma, hasta la fecha encontramos centros donde hay adolescentes cuyos delitos que están en proceso no ameritan un internamiento, y el estado los estados donde trabajamos, que vemos que esto sucede, es por la falta del recurso del estado mismo para poder supervisar una medida cautelar en libertad, porque a lo mejor el estado es muy grande y en la otra ciudad no hay una oficina donde el adolescente puede ir y presentarse cada semana y decir: aquí estoy, no me he ido de la ciudad, voy a venir a mi audiencia. Pero como esa oficina no existe, pues entonces los encerramos, y eso sucede en al menos 2 estados que yo conozco. Ha de suceder en otros en México, pero de los 32 estados trabajamos ahorita nada más en 4, entonces de esos 4 en 2 todavía sucede esta problemática. Bueno, entonces habiendo dicho esto, nada más como para darles un ejemplo, estas son las medidas cautelares que están en la ley nacional en México. Es un ejemplo, son 12. Son muy sencillas, como presentarse ante una autoridad, someterse a la vigilancia de alguien, no acercarse a la víctima, la separación del domicilio, prohibición de convivir con ciertas personas o acercarse a ciertos lugares, y la lista continúa en el siguiente slide. Ahí tenemos la colocación de localizadores electrónicos, que es todo un tema controversial, entre que si eso los estigmatiza, que si eso no los estigmatiza. Bueno, es una conversación en México. Una garantía económica, etcétera. Y la última, la número 12, es el internamiento preventivo. Es decir, hay 11 opciones antes de que el operador del sistema diga: necesariamente debo de tener un internamiento preventivo del adolescente.
En nuestra ley, la detención preventiva debe ser revisada cada mes, y esto quiere decir que cada mes debe de analizarse nuevamente los riesgos procesales. Y la mala práctica que nos heredó el tutelarismo es que se revisa cómo fue la conducta del adolescente en el centro. Pues ¿cómo creen que va a ser la conducta del adolescente en el centro en un mes? En el primer mes que se le detuvo. Por supuesto, ¿no? Entonces, a nosotros nos cuesta mucho poder explicar al operador, no, la evaluación es la medida cautelar. La medida cautelar es la privación de la libertad. Esto quiere decir, en términos sencillos, que no se haya escapado del centro, ¿no? Pero no, queremos que le hagan una evaluación psicológica, cómo se ha portado, si ha respondido bien a los programas, ¿no? Y si no, pues entonces sigue la medida cautelar de internamiento. Y vamos a ver cuáles son los factores que se miden en una evaluación de riesgos procesales, que son objetivos y que podemos medir de una manera muy sencilla y que pueden cambiar de un mes a otro cuando un adolescente está en internamiento preventivo esperando su juicio. Los riesgos procesales son 3 y no los inventamos nosotros. Tiene su marco normativo internacional y tiene su marco constitucional en México y en la ley de adolescentes. Y voy a aprovechar para mencionar algo rápidamente de una de las problemáticas principales para este cambio de paradigma en México. El cambio del sistema, un sistema tutelarista, bueno, incluso en el de adultos, pasar de un inquisitivo a un acusatorio, salió de una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional viene también este cambio del tutelarismo a un sistema garantista de adolescentes. Pero la norma internacional, el sistema de justicia para adolescentes, sale de un sistema de protección. Y en México es sí un sistema de justicia, porque podemos tener la comisión de un delito, pero también es un sistema de protección. Pero es muy difícil para el sistema, los operadores del sistema, preservar esta protección, la protección correcta, no la sobreprotección del tutelarismo, sino la protección de garantías individuales, porque constitucionalmente está bajo la reforma penal. Entonces tenemos esta disyuntiva entre la normativa internacional y nuestra Constitución. Pero bueno, los riesgos procesales son 3, y son 3 nada más. La incomparecencia, la obstaculización del proceso, ya sea que se dañen elementos de prueba o incluso al servidor público, ¿no? Algún MP, un policía, y la seguridad de la víctima, los testigos y la comunidad. Estos son los riesgos que, como la medida cautelar sirve para proteger el proceso, son los riesgos que nos interesa medir. Y estos riesgos tienen factores, y nosotros hemos desarrollado un instrumento que considera estas 6 áreas: una ficha familiar, las conexiones con la comunidad, la vulnerabilidad del adolescente, porque nos lo pide la norma, y esto quiere decir cuando tenemos, por ejemplo, una adolescente embarazada o un adolescente con una discapacidad o adolescentes con problemas de salud mental, etc. Cierta información del caso muy específica, la cercanía con la víctima y si hay elementos de obstaculización de la investigación. Y les voy a platicar un poco de lo que contienen estas 6 áreas, y por cuestiones de tiempo no podemos hacer un ejercicio de ver el instrumento, etcétera. Pero en la ficha familiar nos interesa saber con quién vive. ¿Con quién vive el adolescente? 1, 2 padres, familiares, amigos. En la segunda parte queremos saber sus conexiones con la comunidad. Si va a la escuela, si se encuentra trabajando, si a lo mejor es parte de algún club de fútbol, de la iglesia local, no sé. Queremos saber cierta información del caso, y eso alude al instrumento que nosotros tuvimos que adaptar a la norma en México. Por ejemplo, en México hay una cláusula muy específica para cuando el delito es delincuencia organizada. Entonces tenemos que considerar estos elementos. Queremos saber la cercanía con la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Dónde vive la víctima? ¿Están en la escuela juntos? ¿O es su vecina? ¿O es la prima? ¿O es una persona desconocida totalmente del adolescente? Y por último, queremos saber si hay unos elementos que nos puedan indicar que puede haber una obstaculización de la investigación. En nuestro instrumento, la sección de la ficha familiar y las conexiones con la comunidad y la vulnerabilidad del adolescente se hace mediante una entrevista. Y aquí tenemos el proceso.
Ingresa el adolescente, es el momento de la detención inicial. Una de las partes, y esto es diferente en cada estado, solicita el análisis de riesgos procesales. Se aplica este instrumento. Entonces la ley debería haber explicado esto. La ley de adolescentes menciona que hay una autoridad administrativa que tiene 4 áreas. Esas 4 áreas es la evaluación de riesgo, el área del seguimiento de las medidas cautelares privativas de libertad, medidas cautelares en libertad, el área que ve las medidas cautelares y las medidas de sanción en internamiento y el área que ve las medidas de sanción en libertad. Entonces, el área de evaluación de riesgos aplica el instrumento, entrega el informe a las partes y luego tenemos la primera audiencia de medidas cautelares, esto es 48 horas después de la detención inicial, y luego la supervisión de la medida cautelar que el juez le haya impuesto. Esto es así. La siguiente. En la entrevista queremos saber del adolescente datos generales. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Vas a la escuela? ¿Cuántos años tienes? Si es adolescente mujer, si tiene sospechas de estar embarazada o no, si hay un historial, quizás pueda tener alguna enfermedad crónica, queremos saber si tiene dependientes económicos, qué hace en su tiempo libre, si trabaja o estudia. Luego tenemos que revisar la carpeta para todas las demás secciones. O sea, al adolescente no le podemos preguntar, es un presunto inocente, ¿no? Entonces no podemos, por cuestiones ahí también de otros principios, no le preguntamos detalles del caso al adolescente. Y luego hay un proceso de verificación de la información y se elabora este instrumento que nos da una medida numérica para cada uno de los riesgos procesales y una medida total. La medida va de -9 a +9 en el instrumento que hemos desarrollado y el 0 siendo el internamiento preventivo. Es decir, si en una audiencia de medidas cautelares dice la autoridad que realizó el instrumento o alguna de las partes, el adolescente en su evaluación de riesgo sacó 7, todo el mundo sabe qué significa el 7, está muy lejos del 0. Pero si decimos sacó -3, entonces sabemos que es para un internamiento preventivo, ¿no? Y entonces esta métrica trae un sentido de transparencia mucho más objetivo, porque no es lo mismo decir, pues los riesgos son medianos, o los riesgos son bajos, bueno, ¿qué significa eso realmente? O los riesgos son altos, ¿no? Y después tenemos pues la audiencia, y muy importante, recopilar la decisión del juez. Un instrumento de evaluación de riesgos procesales sano y efectivo debe de tener un porcentaje de conformancia de entre 60 al 80%. Es decir, de las veces que el instrumento sugirió A o B, que A o B es en libertad o en internamiento preventivo, el juez decidió igual. Tener un instrumento que tiene una conformancia muy bajita es un instrumento que nadie usa, a lo mejor, un instrumento que el sistema no confía, o que está mal hecho, o que ya demostró que no sirve para garantizar el proceso. Y un instrumento que tiene un 100% de conformancia, pues es irreal, ¿no? Quiere decir que entonces se están guiando solamente con lo que dice el instrumento, y esa no es la intención. Yo les voy porque ya se me va a acabar el tiempo, a hablar de las ventajas que hemos visto de este modelo que realizamos junto con el gobierno federal en México y que se está implementando en algunos estados de la República, porque los estados pueden decidir pues qué instrumento utilizar, pero hemos visto que hay una colaboración institucional que va en aumento para la protección de la víctima, porque entonces ya sabemos si la víctima está en peligro de ser vulnerabilizada por el adolescente o no. También podemos identificar las necesidades de la persona adolescente. Ahora, ojo, el sistema de justicia adolescente es, para no caer en un neotutelarismo, no debe de, en un proceso, en una medida cautelar, ser la responsable de las necesidades del adolescente. En México se creó un sistema de protección separado del sistema de justicia, 2 sistemas de protecciones para niños, niñas y adolescentes, que el momento que llega el adolescente al sistema y quizás se le identifica que tiene un consumo de drogas y que no amerita el internamiento del delito, entonces hay una colaboración interinstitucional y la corresponsabilidad ya marcada en la norma de las 2 dependencias
donde el sistema de protección se activa y entonces ellos proporcionan los servicios que el adolescente necesite para que se le restituyan los derechos que ya se identificó que no se le garantizaron. ¿Me explico? No es la responsabilidad, al menos no es hacia donde queremos ir en México, que el sistema de justicia sea quien restituya derechos durante la etapa procesal, al menos que esté en internamiento preventivo, porque lo tienes ahí, le tienes que dar ciertos servicios como la atención médica, el alimento, la escuela, etc. Y por último, hemos visto la eficiencia del sistema en el estado de Guerrero, que es uno de los estados del sur de México. Antes de que comenzáramos labores, pues siempre corremos una base de datos y de ahí nos basamos para ver hacia dónde dirigimos los proyectos. El 100% de los adolescentes que eran vinculados eran puestos en detención preventiva y todos ellos se les daban los 5 meses de espera para su juicio. Cuando elaboramos la evaluación de riesgos procesales con la autoridad administrativa, ahora solamente entre el 50 y el 60% de los adolescentes vinculados van a internamiento preventivo y los demás se encuentran en un cumplimiento de su medida cautelar en libertad. Entonces, hemos podido ver resultados con un instrumento que es más objetivo, que se presta menos a la corrupción o que se presta menos a, pues a que sea cómodo para el sistema tenerlos en libertad, ¿no? Porque ya cuando salgan hay responsabilidad de otro tipo de sistema, ¿no? Del sistema de justicia para adolescentes. Y podría continuar hablando de esto, pero por cuestiones de tiempos pues no puedo. Pero cualquiera que esté interesado en ahondar en este tema, en poder platicar, incluso poder conocer un poquito más a profundidad este instrumento, pues con todo gusto pueden contactarse conmigo o podemos platicar. Y nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poquito de lo que está sucediendo en México en este espacio. Gracias.